El tema que abordaremos esta semana es el estiramiento global y stretching global activo. El libro que pueden usar de consulta es el de Stretching Global Activo 1 y 2 de la editorial País del Río. Es la cuarta edición del año 2010. También pueden consultar el libro de Saltos Cerrados de Luis Ullar y el libro de Reeducación Postural Global. Pueden agregar como información complementaria artículos científicos y algunos que les vamos a ir proponiendo durante la presentación. Cuando hablamos de estiramiento, nos referimos al alargamiento del tejido, que por lo general nos referimos al tejido muscular. Hay distintas técnicas de estiramiento y distintas características para estirar el tejido. Podemos realizar un estiramiento analítico o un estiramiento global. El estiramiento analítico vamos a entender por la separación de los puntos de inflexión del músculo, teniendo en cuenta que el músculo es uniarticular o biarticular. Ahora, cuando hablamos de un estiramiento global, estamos entendiendo, por tanto, al estiramiento y desde los extremos de una punta a otra de una cadena muscular. Y buscamos un estiramiento tanto de tejido muscular como de tejido conectivo, de tejido facial, de tejido aponeurótico, de tejido tendinoso. La diferencia radica en que en un estiramiento analítico vamos a trabajar específicamente sobre el músculo que queremos hacer hincapié. Por ejemplo, en un paciente que ha sufrido un desgarro muscular, debemos realizar un estiramiento analítico para trabajar el reordenamiento de las fibras musculares a medida que se va cicatrizando la lesión. Pero es fundamental incorporar este estiramiento, incorporar el estiramiento del músculo dentro de una cadena, dentro de la cadena en que se localiza el músculo, para que realmente tenga mayor beneficio y duración en el tiempo. Porque lo que tenemos que pensar es la función de ese músculo. El músculo no trabaja aisladamente cuando se pone en músculo, trabaja en unidades. ¿Sí? El músculo trabaja dentro de una función, de un movimiento. Acuérdense, en la columna de Weber se habla que no conoce de músculos, no conoce de movimiento. Además, tenemos que recordar que un estiramiento global nos hace entender a la persona desde una mirada integral, desde una mirada de función. Bueno, ¿por qué es importante trabajar el estiramiento en globalidad? Ya Messier, en 1947, hacía responsable a la musculatura posterior de las deformaciones corporales. Hablaba de las retracciones musculares que eran las causantes del dolor y de los acortamientos y la falta de flexibilidad. Hablaba de que los músculos de la estática eran los responsables de nuestras malas o buenas posturas. Estirar en globalidad significa alargar a los músculos desde toda su continuidad entrelazada con el tejido facial de la cadena musculofacial. Por los mecanismos de compensación, las consecuencias de las agresiones aparecen la mayoría de las veces lejos de la causa y de forma retrasada con el tiempo. Entonces, hay una retracción en un grupo muscular y esta retracción va a ocasionar acercar las extremidades y desplaza entonces los huesos sobre los cuales se inserta. En consecuencia, las articulaciones se bloquean y el cuerpo se deforma. Estos músculos que se insertan sobre estos huesos se encontrarán molestados a su vez por ese desplazamiento y se van a propagar a otros huesos y así sucesivamente. Cuando el músculo está retraído, sobre todo los músculos acuérdense, son los de tipo 1, sanos, hablamos que son músculos que están acostados y que son débiles, si bien están retraídos, son débiles. No debemos mezclar aquellos músculos que están débiles con hiperlaxos y la laxitud ligamentar. Son
cerebro. Recordemos la definición de la cadena muscular, que es la expresión de una coordinación motriz organizada para cumplir un objetivo. Y en el caso de las cadenas musculares tónicas, el objetivo es la génesis, control y regulación de la postura, siendo el punto de partida de toda función motriz. El objetivo principal del estiramiento global es poder estirar al músculo del tejido neurótico, el tejido del tendón, la fascia, que va a entrelazar en los grupos musculares. En la imagen de la derecha observamos un ejercicio en el cual se realiza un estiramiento de la cadena anterior, utilizando una esfera. Y en la imagen de la izquierda observamos un ejercicio en el cual se realiza un estiramiento de la cadena cruzada. Pueden utilizar las distintas clasificaciones según los autores, Mr. Mayer, Beckett, Dennis. A continuación, vamos a explicar el sistema o método de stretching global activo, que es la clasificación o el método según Fouchard. La técnica de stretching global activo es una técnica creada por Fouchard y se creó a partir del método que se creó en el 80 de reeducación postural global. Y consiste en la aplicación de posturas de estiramiento en el cual va a clasificar también posturas según la apertura o cierre del ángulo coxofemoral. Se va a buscar el estiramiento de la cadena musculofacial y así poder recuperar la movilidad y la flexibilidad del cuadro. El método de reeducación postural global es un método de terapia manual que fue creado por el fisioterapeuta Louis Fouchard en 1980 y está orientada a los problemas relacionados musculoesqueléticos. Los principios son globalidad, individualidad y causalidad. ¿Qué significa ello? Que se hace una mirada integral tanto en la evaluación como en el tratamiento. Nosotros cuando trabajamos con el paciente en reeducación postural, le realizamos una evaluación de la cabeza hasta los pies y vamos a tener en cuenta las compensaciones que generan las retracciones. Vamos a observar al paciente con una mirada completa, una mirada integral, una mirada funcional. Le realizamos una evaluación primero estática y después dinámica y después pruebas funcionales. El concepto de globalidad tiene que ver a que las retracciones musculares son generadas en un efecto analítico y a través de la continuidad de tejido muscular y facial se va a arrastrar el problema a otras zonas más lejanas, pudiendo ser el problema en una zona, el conflicto en una zona y a distancia generar una compensación y un dolor actual. El paciente se lo mira desde un punto individual, digamos, sabiendo que la persona es única y se le realiza la evaluación al paciente y luego el tratamiento específico a ese paciente. Y siempre buscamos la causalidad del problema, o sea, buscamos la causa, dónde está el conflicto primario para que el paciente pueda, digamos, estar con una mejora clínica tanto en un momento como para posterior, o sea que el resultado sea duradero en el tiempo. En la reeducación postural global, que es una terapia manual, se utilizan las manos para realizar cooptaciones, estiramientos, la movilidad del mismo, y de esa manera podemos controlar el dolor del paciente. Por tal motivo, en el stretching global activo, debemos tener cuidado al seleccionar el paciente que vamos a indicar esta terapia, porque el paciente es el que va a tener que, de alguna manera, progresar en las posiciones más excéntricas, ir estirando, buscando la sensación de estiramiento, pero va a tener que graduar la tensión para no encontrar el dolor. Entonces, hay que recordar que en el stretching global activo, en lo posible, hay que indicárselo a los pacientes
que ya han pasado por el cuadro doloroso agudo y se encuentran con un dolor crónico o un dolor moderado y se tiene que realizar la postura siempre adelante nuestro hasta que el paciente incorpore realmente la postura de estiramiento, que la revise bien, de buena calidad, y a medida que nosotros notamos que el paciente incorporó esa técnica del stretching global activo, podemos invitársela para que la revise en su casa. Los principios del stretching global activo son, por un lado, deben tenerse en cuenta los planos de espacio para poder estirar la cadena muscular, sobre todo el componente rotatorio, que este componente es el que va a terminar de estirar y de poner en tensión el sistema de la cadena. También hay que tener en cuenta que el estiramiento debe hacerse en forma suave, lenta y sin calentamiento. Es decir, que se recomienda realizar esta práctica fuera de lo que es la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza defensa, el músculo está teniendo temperatura, está con una predisposición a la flexibilidad y se estira fácilmente. Y nosotros lo que queremos tirar con este método es sobre todo el tejido facial y el tejido tendinoso. Entonces se le va a pedir el trabajo activo del paciente, se le va a pedir una contracción excéntrica o isométrica muscular de los músculos que están involucrados en la cadena muscular a estirar, para que al músculo estar acortado o en tensión, podemos a través de las posturas de estiramiento darle hincapié en el estiramiento, hacer hincapié a la fascia, el tejido facial, el tejido conectivo y poder alargarlo a través de sostenerlo en el tiempo. Sumado a que se requiere, se necesita una respiración específica para que también tome puntos fijos en la fascia del tejido conectivo y pueda tomar mayor tensión esta cadena y podamos tener mejores resultados. Dentro de los objetivos que tenemos con stretching global activo sería liberar la tensión de las retracciones musculares y faciales. Por medio del estiramiento vamos a poder liberar estas retracciones y generar una mejor amplitud articular, no solamente de forma analítica, sino en forma global. Y podemos evitar o disminuir las compensaciones que ocurren a través de las retracciones de las cadenas. También podemos mejorar la flexibilidad y el estiramiento de las cadenas que se utilizan para ciertos deportes. Por eso es importante poder indicar bien la postura del stretching global activo que necesita nuestro paciente, de acuerdo al deporte o de acuerdo a la actividad laboral que tiene. Un ejemplo, el paciente que es futbolista, nosotros tenemos que tener en cuenta que necesita una flexibilidad de la cadena maestra posterior para poder tener amplitud de movimiento en lo que es la patada, lo que es el movimiento de los miembros inferiores. Porque el mejorar la flexibilidad de esta cadena hace que pueda tener mayor amplitud y la apertura de lo que es el miembro inferior, pero a la vez tenemos también un cuidado para lo que es la columna lumbar, porque si no tiene flexibilidad en la cadena posterior, se genera una compensación en la pelvis, haciendo un movimiento en retro, y por ende una flexión de columna lumbar, teniendo una predisposición a lumbar. Entonces, con este método podemos flexibilizar la cadena maestra posterior, sobre todo haciendo hincapié en la parte inferior, entonces podemos mejorar la amplitud del rango de movimiento del miembro inferior hacia la flexión de cadera y entonces podemos tener un objetivo de cuidar la columna lumbar al desarrollo del lumbar. La práctica de stretching global activo la pueden realizar tanto adolescentes como adultos. Es difícil la práctica para niños porque se necesita sostener posturas un tiempo considerado como para que realmente estire la cadena facial. Y además tiene que prestar atención a que
adolescencia, entonces con los niños se dificulta. Pero con los adultos, tanto adolescentes, es posible practicarlo, y sobre todo con los deportistas o los pacientes que requieren una práctica deportiva, tanto de alto rendimiento o no tanto. En todos los casos es importante que el paciente, la persona, esté familiarizada con esto. O sea, nosotros debemos en el consultorio controlar que la postura se realice correctamente, que no compense, y una vez que el paciente incorpore la postura y las correcciones, se puede indicar para que la realice bien. Bueno, para indicar la postura correcta de stretching global activo, vamos a tener que primero realizar una evaluación de paciente. Y de acuerdo al morfotipo, recordemos que podría tener, digamos, un predominio de patrón posterior, como se ve en la imagen de la izquierda, o un predominio de patrón anterior, como se ve en la imagen de la derecha, o un patrón mixto, en el cual tiene características de patrón posterior y patrón anterior, de acuerdo a las zonas, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Vamos a elegir la postura en el estiramiento. O sea, vamos a buscar estirar las cadenas que se encuentran retraídas de acuerdo al motivo de consulta. Vamos a tener en cuenta la actividad profesional y el deporte que practica. Siempre vamos a realizar una postura, tanto en cierre y otra de apertura. Pero lo que es importante es que vamos a elegir sobre todo la postura en base al paciente que tenemos delante de nosotros. Las posturas de stretching global activo se pueden realizar tanto en decúbito, sentado o de pie, de acuerdo a la postura que se elija. Ahora en las próximas diapositivas vamos a mostrar cuáles son las posturas de trabajo. Pero entender que son posturas activas. O sea, quiere decir que el paciente necesita realizar, debe realizar ya una contracción activa constantemente. Entonces, de esta manera vamos a poder pensar al tejido facial, al tejido conectivo, al tejido femenino. ¿De qué va a depender la elección de la postura? Bueno, de acuerdo a la etapa que se encuentra el paciente, la etapa del dolor, vamos a también tener en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo un paciente niño que un paciente adolescente que tiene más control postural, que seguramente va a tener un mayor dominio del cuerpo. Y también va a depender de la actividad que realiza el paciente. Como nos dice, es un paciente que necesitamos trabajar una cadena especial o tenemos que trabajar la conciencia corporal y un trabajo de progresión. Siempre se conviene comenzar con posturas en decúbito y se va progresando luego a posturas que tienen carga, como se la ha sentado y de pie. Una vez que ya indicamos la postura a trabajar, le posicionamos al paciente y le explicamos que tenemos que poner en puesta en tensión a este tejido, a esta cadena músculo-facial. Eso significa darle una tensión mecánica, ya sea por medio del estiramiento, por medio de la separación del punto de fusión de cada uno de los grupos musculares que se encuentran en la cadena muscular a trabajar. Una vez que está en tensión, se le solicita al paciente una contracción isométrica. Entonces se va a estirar de acuerdo a la postura que hayamos elegido, por un lado, por la puesta en tensión, digamos, del posicionamiento, y por otro lado, por la contracción activa del paciente. En esa posición se va a sostener un tiempo que nosotros consideremos apropiado para el momento del paciente. Una vez que el paciente empieza a sentir que esa tensión disminuye, se tiene que ir progresando en la postura. O sea, tenemos que ir alargando más esa cadena. Tenemos que ir estirando cada vez más, progresivamente. Siempre tenemos que sentir esa tensión, le tenemos que explicar al paciente que sienta una tensión sin que llegue a ser dolor. Para indicar la postura del tratamiento, es importante tener en cuenta el cuadro de familia de postura.
el autor propone 4 familias de posturas, en el que considera la apertura coxofemoral o el cierre coxofemoral. Por un lado, la apertura o cierre coxofemoral con brazos juntos o con brazos separados, y el cierre y apertura del coxofemoral con brazos juntos separados. En la apertura coxofemoral con brazos juntos, la progresión de los miembros inferiores irá hacia la extensión de la cadera. Comienza la posición acortada hacia la extensión de cadera, y los miembros superiores irán hacia la aducción, será hacia juntar los brazos al tronco. En el grupo de familia de apertura coxofemoral con brazos separados, la progresión también será de los miembros inferiores hacia la extensión de cadera, de una posición acortada hacia la extensión, y los miembros superiores irán hacia la separación. En la familia de posturas del cierre coxofemoral, la progresión de los miembros inferiores irá hacia la flexión, irá hacia el cierre coxofemoral, y los miembros superiores irán hacia la aducción, hacia el cierre de los brazos hacia el tronco. En la familia de posturas del cierre coxofemoral brazos separados, la progresión de los miembros inferiores irá hacia la flexión de cadera y los miembros superiores a la abducción. Las posturas pueden ser de carga o sin carga. Las de carga se hacen bailarina o inclinada hacia adelante, sentado, de pie en el medio, de pie contra la pared. Y las de sin carga son rana al piso con brazos abiertos o brazos cerrados y rana al aire con brazos abiertos o cerrados. Las posturas en carga están destinadas fundamentalmente a abordar cuadros morfológicos o a realizar integración y tratamiento al final de una sesión, como es el caso de las posturas de pie en el mismo. Las posturas sin carga permiten un mejor control por parte del paciente al comienzo, al inicio, del tratamiento, y sobre todo para incorporar las técnicas respiratorias. O los cuadros que también están saliendo de un cuadro doloroso, entonces conviene comenzar con posturas sin carga y luego le vamos dando mayor dificultad o mayor exigencia a las posturas con carga. En la postura de tratamiento podemos lograr tensión por medio de 2 situaciones. Por un lado, aumentando la puesta en tensión, o sea, alargando más los extremos de las cadenas musculares. Y por otro lado, podemos también ganar puesta en tensión a través del tiempo de la postura en que se aplica. En los casos que está saliendo un cuadro doloroso, conviene la segunda opción, que sería alargar el tiempo de esta postura de tratamiento. Y en aquellos pacientes morfológicos o deportistas, en el cual podemos brindarles mayor tensión, vamos a elegir esta primera opción. Entonces vamos a ir ganando en menos tiempo mayor tensión. En el siguiente cuadro podemos observar cómo se agrupan las posturas según la familia de posturas y según la situación. Entonces, vemos que dentro de lo que es la familia de posturas de apertura coxofemoral brazos juntos, tenemos las posturas rana al piso, de pie en el medio y de pie contra la pared. Y su situación se encuentra con carga o sin carga del peso corporal. La familia de posturas de la apertura coxofemoral brazos separados se encuentra en la postura rana al suelo y su situación que sin carga. Vamos a ir observando a medida que voy comentando sobre las posturas, vamos a ir viendo las referencias en las imágenes debajo de este cuadro. La familia de posturas de cierre coxofemoral y brazos juntos, tenemos la postura de rana al aire, inclinada hacia adelante, o llamada bailarina, y de sentado, y su situación que sin carga de sentado. Y luego la familia de cierre coxofemoral y brazos separados, que tenemos la postura de rana al aire y la situación que sin carga. Entonces, cuando estamos hablando de la elección de la postura que vamos a realizar con los pacientes, tenemos que entender primero, sí, al paciente le tenemos que realizar un estiramiento de la cadena maestra posterior, vamos a utilizar una postura de la familia del cierre coxofemoral, como para poner en tensión esta cadena.
Si necesitamos trabajar la cadena maestra anterior, vamos a utilizar la familia de postura de apertura coxofemoral. Luego vamos a elegir la postura si queremos que sea con carga o sin carga. De acuerdo si el paciente tenemos que trabajarle la morfología o tenemos que trabajarle en cadena artificial o queremos empezar con el trabajo de reconocimiento corporal, el trabajo de insistencia en el trabajo inspiratorio y expiratorio, si queremos mejorar lo que es la conciencia corporal, entonces en un primer momento hemos dicho que se aconseja trabajar sin carga, una postura de cúbito, como está la agarrar un piso con el aire. Hay ciertas cadenas que se llaman institucionales, como son la cadena inspiratoria, la cadena entre brazos y la lateral de la cadera, que no requiere seleccionar una familia de posturas, ya que en las 4 familias de posturas podemos trabajar. Ahora, hay cadenas microfaciales específicas que son la cadena nuestra anterior, la cadena nuestra posterior, la superior de hombro, la anterointerna de hombro y la anterointerna de cadera, que sí requiero seleccionar la familia de postura y luego la postura adecuada. En el siguiente cuadro podemos visualizar cómo las cadenas institucionales y las cadenas específicas se encuentran relacionadas con la postura anterior. Entonces, vemos como las cadenas institucionales, respiratorio, interior del brazo y lateral de la cadera, se encuentran en las 4 familias de posturas, de apertura y de cierre con brazos juntos. Y las cadenas específicas que tenemos que trabajar se relacionan con las posturas antiguas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un paciente en el cual se encuentra con un enrollamiento de los hombros, ¿no? Hombros antepulsados, que vemos que la cadena anterointerna de los miembros inferiores se encuentra retraída, tenemos que estirar, ¿sí?, a la cadena anterointerna de los miembros superiores, que es una cadena específica. Vamos a elegir una postura en la cual tenga que trabajar la separación de los brazos para ponerla en tensión. Ahora, ¿qué postura elegimos? Que sea, por ejemplo, rana al aire o rana al piso con los brazos abiertos. Bueno, de acuerdo a el paciente, si tiene más bien un componente, digamos, del patrón posterior o patrón anterior, vamos a elegir de cierre o apertura. Entonces, este mismo paciente que tiene un desenrollado, por ejemplo, tiene una esclerosis lumbar de causa de patrón anterior, por ejemplo, o sea, esto significa que tiene el psoas retraído, la cadena interna retraída, cadena maestra acortada, también, con oscuro. Entonces vamos a elegir trabajar apertura coxofemoral. Entonces, en mi paciente decido trabajar apertura del ángulo coxofemoral con brazos separados, que es la familia de posturas, y la postura es rana al piso en brazos abiertos. También el paciente puede tener un comportamiento posterior, como ser una combinación de patrones, patrón mixto. Vamos a ejemplificar. El mismo paciente que les comenté puede tener una esclerosis cervical. Entonces, estamos hablando que es una retracción posterior. Estamos hablando que es un paciente de patrón mixto. Entonces voy a necesitar trabajar la cadena maestra posterior. Que con este mismo paciente puedo trabajar el cierre del ángulo coxofemoral con brazos abiertos. Entonces, la postura que selecciono es rana al aire con brazos abiertos. Por lo general, lo que uno utiliza es la combinación de 2 posturas para trabajar y darle tanto el aspecto de estiramiento como en el anterior como cadena. Lo que es importante es que yo tengo que intensificar o hacer hincapié en las cadenas más retraídas o las que más compensaciones le genera el paciente.
o que mayor dolor. Porque en el caso de este paciente, yo voy a hacer hincapié en el rozamiento cuando, por ejemplo, el deporte a trabajar, digamos, es el deporte que realiza, es de nivel superior, como ser un jugador de béisbol, un jugador de voleibol, entonces necesito defender. Ahora, en un jugador de fútbol, en el cual los niveles superiores son los más importantes para flexibilizar, también puedo trabajar los niveles superiores, pero voy a hacer hincapié a flexibilizar la cadena posterior, sobre todo del componente inferior. Y entonces vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en una postura con carga, en una postura que me haga trabajar el estiramiento morfológico de los niveles inferiores. Entonces, por ejemplo, elijo en la familia posturas de cierre el hombro coxofemoral y la postura sería el bailarín, del siguiente y no hacia adelante. Entonces voy trabajando y haciendo hincapié a la flexibilidad de la cadena. Entonces, si tenemos que trabajar el estiramiento de la cadena anterior, voy a elegir la familia de posturas de la apertura coxofemoral, que puede ser con brazos juntos o brazos cerrados. En este caso, esta familia de posturas de brazos juntos, vamos a hacer hincapié a la cadena superior de hombro. A medida que van cerrando los brazos, voy estirando a esta cadena. También podemos trabajar la cadena interna de cadera a medida que vamos a trabajar el primer tiempo de la rana al piso, que significa abrir, separar, abrir y subir. Entonces podemos hacer hincapié a esta cadena. O la cadena lateral de cadera cuando finalizamos la postura de la misma. O cuando finalizamos la postura de pie y medio o de pie contra pared. Las cadenas institucionales, inspiratorio, interior del brazo y lateral de la cadera, lo vamos a trabajar en cualquiera de estas tres posturas. En la familia de posturas de apertura, coxofemoral, brazos separados, vamos a actuar específicamente sobre la cadena nuestra anterior, la cadena anterointerna del brazo superior, sobre todo a medida que vamos regresando en la postura de separación de los miembros superiores, y sobre la cadena anterointerna de cadera, sobre todo en el primer momento de la rana piso. Acá la postura que vamos a trabajar en esta familia es la de rana piso con brazos juntos. Y podemos trabajar también con las cadenas institucionales. En la familia de posturas de cierre coxofemoral y brazos juntos, podemos trabajar las posturas de rana al aire con brazos juntos, la de sentado y bailarín. Vamos a actuar específicamente sobre la cadena nuestra posterior, ¿sí? Y luego también hacemos hincapié en la cadena superior de hombro, ¿sí? En el caso de que vamos regresando hacia el cierre de los miembros superiores, y la cadena posterior de miembros inferiores, ¿sí? La parte inferior, cuando es un cuadro morfológico, queremos trabajar la cadena nuestra posterior, sobre todo haciendo hincapié en la zona inferior. Y también trabajamos sobre las cadenas físicas. Entonces, cuando debemos trabajar la cadena nuestra posterior y queremos elegir una postura sin carga, como es la de rana al aire con brazos abiertos, vamos a seleccionar la familia de posturas de cierre coxofemoral con brazos separados. En esta postura vamos a hacer hincapié sobre la cadena nuestra posterior, sobre la cadena anterointerna de miembros superiores y la cadena lateral de cadera. ¿Sí? Acá trabajamos las cadenas tanto institucionales como interespecíficas. Vamos a tener en cuenta que es una postura sin carga. Vamos a hacer la postura de rana al piso, de estrecho intervalo activo. Le solicitamos al paciente que se ponga en flexión de rodillas, de cúbito dorsal. Le enseñamos a hacer un control pélvico, ¿sí? Para que se acomode y apoye la columna lumbar. Vamos a hacer un autoestiramiento de la cabeza,
Siempre le vamos a explicar al paciente que esto lo tiene que hacer como para poder alargar la columna. Relajamos los brazos al costado del cuerpo a 45 grados y instalamos la respiración. Tomo aire, largo el aire bajo el esternón y relajo la panza. En este momento, una vez que hicimos la respiración unas cuantas veces, vamos a poner las plantas de los pies juntas. ¿Hasta dónde vamos a abrir las rodillas? Hasta el punto que no aumente la lordosis lumbar. Si aumentamos la apertura, se va a hiperlordosar. Si la mantenemos muy cerrada, va a apretar la columna lumbar en el piso. Entonces, tenemos que enseñarle al paciente hasta dónde debe abrir. Seguimos con la respiración y cada vez que largamos el aire, bajo el esternón, relajo la panza, vamos a bajar un poquito el mentón y hacer un autocrecimiento. Cada vez que largamos el aire, vamos a prolongar los brazos en el mismo sentido en el que se encuentran. Un autoestiramiento. El stretching global activo se caracteriza por justamente ser activo, en el cual los músculos tienen que estar en contracción isométrica o en excéntrico. Eso significa que yo debo seguir apretando la planta de los pies, debo seguir estirando los brazos y vamos a hacer una progresión con los pies hacia adelante, lentamente, para no perder lo que fuimos ganando en el tren superior. Sigo respirando y vamos a alargar de a poquito las piernas. En esta postura, ahí nomás, estoy estirando la cadena maestra anterior. Si el paciente tiene un cuadro doloroso, acuérdense que vamos más lentos. Bajo el esternón, aprieto un poquito la panza, relajo. Y vamos a seguir estirando los brazos. Le enseñamos al paciente que se debe estirar. Cada tanto hacemos un autoestiramiento. Eso. Y la progresión de los brazos es de a poquito que los vamos juntando. Siempre tengo que mantener la tensión, el autoestiramiento. Vamos a seguir apretando la planta de los pies y estirando un poquito hacia adelante, siempre manteniendo el control del apoyo lumbar. Bajo el esternón un poquito más. Si el paciente tiene una rectificación en la columna cervical, debemos hacer hincapié en que descienda el esternón. Bajo el esternón, eso, y sostengo con el mentón. Tomo aire, bajo el esternón y bajo el mentón. Hago un estiramiento. Bien, esta es la posición de rana al piso con brazos juntos. Vamos a progresar de 45 grados hacia aducción. En el caso que quisiéramos trabajar con brazos abiertos, porque queremos trabajar la cadena anterointerna de miembros superiores, comenzamos desde lo que son 45 grados y vamos en abducción hasta la posición que nosotros deseamos trabajar, para estirar la cadena anterointerna de miembro superior. Vamos a hacer la postura de bailarina, que es con carga. No se la hacemos hacer a los pacientes que están con síntomas dolorosos en la zona lumbar, salvo que el dolor haya disminuido y el dolor es crónico, y este ejercicio se lo tenemos que mostrar, indicar, y hasta que no lo realice correctamente, no debemos dejárselo hacer en su casa. Entonces el paciente comienza con una inclinación de tronco, baja la cabeza, relaja, eso, y una flexión de las rodillas con una ligera rotación externa de las mismas. Vamos despacito a pedirle que alargue la columna hacia adelante y vamos a mostrarle, a enseñarle la posición, cómo tiene que apoyar la columna lumbar, la dorsal y la cabeza en una misma línea. Apoyar todo lo que puedas en la línea, ¿sí? Los brazos al costado del cuerpo, y a partir de allí lo que vamos a hacer es un ejercicio de autoestiramiento. Toma aire, largo el aire, lleva el aire a la panza y alarga la columna. Hacia adelante, tratamos de que la pelvis esté a la misma altura de los pies. Se tiene que ir inclinando un poquito más hacia abajo a medida que pueda. Tomo aire, largo el aire,
Bajo el esternón hacemos un autoestiramiento hacia adelante, tenemos que crecer hacia adelante y con la cola ir hacia atrás. Cuanto más adelanta la columna, es más difícil. Si el paciente refiere molestias, le podemos decir que busque un elemento con sus manos que se dé un pequeño apoyo. Ahora, de a poquito vamos progresando en una extensión de rodillas levemente y en inclinación y descender un poquito más la flexión de tronco. Tomo aire, largo el aire, me alargo bajo el esternón, llevo el aire a la panza, me alargo la columna. Y de a poquito vamos progresando. Si queremos que tire un poquito más, lo que podemos hacer es con un rollo de toalla, lo ponemos debajo de los pies, debajo de la punta de los pies, como para que se estire más la cadena maestra posterior. Aflojamos. Bueno, para dar inicio a la postura sentada se le solicita al paciente que se siente en el piso. Con las manos se ayuda a llevar la cola lo más atrás que pueda, cerca de la pared. Apoya la columna lumbar, la dorsal y la cabeza. Instalamos la respiración. Si el paciente no reconoce si está movilizando el tórax, podemos pedirle que tenga las manos una en el esternón y otra en el abdomen. Se va ayudando a instalar la respiración y le enseñamos a analizar el movimiento de la columna cervical buscando el dorsal. Siempre vamos a buscar frenos con el mentón a que no compense y lleve el mentón hacia arriba. Entonces bajo el mentón, frenando y tomando punto fijo para que la cadena inspiratoria se pueda estirar mientras bajamos el esternón. Bueno, relajamos los brazos, las palmas quedan mirando para arriba, acomodamos los miembros inferiores, planta con planta, abrimos las rodillas, siempre manteniendo la columna apoyada en la pared sin perder el contacto. Seguimos con el autocrecimiento de la columna y vamos progresando el estiramiento de los miembros inferiores hasta que sienta una tensión en la cadena posterior. Con las manos podemos ayudarnos a generar una tracción cervical mientras realizamos un ejercicio de autocrecimiento con los músculos paravertebrales y el apoyo, el contacto a la pared. Seguimos estirando los miembros inferiores, girando las rodillas, la punta de los pies hacia arriba. Estos ejercicios se hacen mucho más lentos, estamos haciendo, digamos, a modo de explicación, de esta manera, pero se hace más lento. Le pedimos al paciente que lleve la cabeza hacia un lado con inclinación y rotación. Vuelvo al centro y después vuelvo a inclinar. Estos ejercicios, acuérdense, que llevan por lo menos unos 2-3 minutos al comienzo y a medida que el paciente puede tolerarlo, lo realiza con más tiempo. Y al final de la postura es el ángulo recto, el coxofemoral con la punta de los pies mirando la cabeza. Recuerden que hay pacientes que tienen mayor flexibilidad, entonces se le puede exigir saliendo de la pared, de la cabeza y la columna, sale buscando cerrar más el ángulo coxofemoral. Siempre las puntas de los pies van a mirar hacia arriba, imaginando que tenemos una pared transparente en la cual el pie se apoya. Bueno, para dar inicio a la postura sentada se le solicita al paciente que se siente en el piso. Con las manos se ayuda a llevar la cola lo más atrás que pueda, cerca de la pared. Apoya la columna lumbar, la dorsal y la cabeza. Instalamos la respiración. Si el paciente no reconoce si está movilizando el tórax, podemos pedirle que tenga las manos una en el esternón y otra en el abdomen. Se va ayudando a instalar la respiración y le enseñamos a analizar el movimiento de la columna cervical buscando el dorsal. Siempre vamos a buscar frenos con el mentón a que no compense y lleve el mentón hacia arriba. Entonces bajo el mentón, frenando y tomando punto fijo para que la cadena inspiratoria se pueda estirar mientras bajamos el esternón. Bueno, relajamos los brazos, las palmas quedan mirando para arriba, acomodamos los miembros inferiores, planta con planta, abrimos las rodillas, siempre manteniendo la columna apoyada en la pared sin perder el contacto. Seguimos con el autocrecimiento de la columna y vamos progresando el estiramiento de los miembros inferiores hasta que sienta una tensión en la cadena posterior. Con las manos podemos ayudarnos a generar una tracción cervical
mientras realizamos un ejercicio de autocrecimiento con los músculos paravertebrales y el apoyo, el contacto a la pared. Seguimos estirando los miembros inferiores, estirando las rodillas, la punta del pie se hacia arriba. Estos ejercicios se hacen mucho más lentos, estamos haciendo, digamos, a modo de explicación de esta manera, pero se hace más lento. Le pedimos al paciente que lleve la cabeza hacia un lado con inclinación y rotación. Vuelvo al centro y después vuelvo a inclinar. Estos ejercicios, acuérdense, que llevan por lo menos unos 2-3 minutos al comienzo y a medida que el paciente puede tolerarlo, lo realiza con más tiempo. Y al final de la postura es el ángulo recto, el coxofemoral con la punta de los pies mirando la cabeza. Recuerden que hay pacientes que tienen mayor flexibilidad, entonces se le puede exigir saliendo de la pared, de la cabeza y la columna, sale buscando cerrar más el ángulo coxofemoral. Siempre las puntas de los pies van a mirar hacia arriba, imaginando que tenemos una pared transparente en la cual los pies se apoyan. A modo de resumen, para lograr un cambio postural debemos trabajar en globalidad. Para realizar un estiramiento global, debo alargar la cadena musculofacial. El stretching global activo es un método creado por Philippe Couillard que propone posturas de estiramiento progresivos y activos para estirar cadenas musculofaciales. Está destinado especialmente en la área de la timifilacia y en el área del glúteo. Existen 4 familias de posturas, considerando apertura o cierre del ángulo coxofemoral y brazos juntos o separados. Las posturas de tratamiento pueden ser con carga o sin carga. La indicación de las posturas tiene que ser de acuerdo al morfotipo del paciente, actividad laboral y el deporte que practica. El estiramiento se realiza en forma activa, es decir, el paciente realiza una contracción isométrica y excéntrica de la cadena que se está trabajando.